años ya investigaron eso. Para graduarse tienen que hacer un año de consultorio jurídico. Consultorio jurídico, digamos, en manera regular, que existe en todas las universidades, que tienen una facultad de Derecho, consiste en un servicio a la comunidad gratuito, en donde cualquier persona entra y pide consejo legal. Hay algunas limitaciones sobre qué tipo de casos se pueden llevar. El consultorio jurídico de la universidad, que estaba fuera de la universidad hasta abajo, tiene diferentes áreas: penal, público, familia, laboral, patrimonial y un centro de conciliación. Los estudiantes que llegan a consultorio pueden escoger, tienen que trabajar en dos áreas. Los estudiantes que llegan pueden escoger dos áreas de esas, o un área individual y el trabajo en una clínica. Somos 3 clínicas de Derecho de Interés Público, País es una de ellas, el otro es el Grupo de Derecho de Interés Público, que es GEDI, y la otra es Justicia Global. Entonces, los estudiantes se presentan a alguna de las clínicas, se hace un proceso de entrevistas y así se selecciona. Desde 2007, con la directora anterior, que es Natalia Ángel, empezó justamente porque ella dictaba una clase que se llama Constitución y Democracia, y en su clase había un estudiante de música autista que tenía una cantidad de reglas en todo su proceso en la universidad. Entonces ella empezó a interesarse por el tema y empezó a acompañar su proceso educativo y empezó pues, a investigar mucho sobre ese caso. Y entonces con el decano anterior le propuso que se abriera una clínica. La primera que fue fue el de ella, después fue Justicia Global y después fue hacen investigación. Entonces tenemos algunos proyectos de investigación específica. Hacen representación directa, entonces toman consultas de personas con discapacidad, personas mayores o población LGBT en sus casos y les hacen una asesoría legal, hacen seguimiento al procedimiento, que puede implicar presentar acciones como una tutela o derechos de petición, o pueden litigar ante juzgados. Depende del tipo de caso que sea. Otra de las cosas en las que participan es en las actividades comunitarias que hacemos, que son en general presentaciones de educación comunitaria a familias y personas con discapacidad, o personas mayores y personas LGBT. Y eso en general pues es parte de lo que hacemos como pedagogía en derechos y parte de brigadas jurídicas. Entonces las brigadas jurídicas son básicamente como consultores jurídicos móviles. Entonces hacemos una presentación con unas familias y en una parte de la sesión los estudiantes toman consultas directamente, porque muchas familias van a esas presentaciones porque quieren hablar de su caso concreto. Y además semanalmente nos reunimos 3 horas en una sesión los miércoles. Hay diferentes temas que tratamos, algunas veces traemos personas invitadas, a veces discutimos un caso concreto, algunos de los casos que están hablando, discutimos los proyectos en los que están participando. O sea, el rol de cada estudiante varía de acuerdo, digamos, si está llevando un proyecto, si está haciendo una publicación de los derechos, no sé. ¿Sí? Varía, pero todos hacen consultas y todos están en algún proyecto que involucra investigación. Y esas consultas que tú nombraste, consultores móviles y todo eso, ¿cada cuánto es? ¿Qué tan frecuentes son? Las consultas individuales llegan como 5 a la semana. Y las consultas en las brigadas dependen por solicitud. Entonces vamos a hacer una el 8 de septiembre con 100 familias que tienen hijos o hijas con síndrome de Down. Y probablemente organizaremos otra en el barrio Santa Fe con mujeres trans. Ok. ¿Y para esas consultas los estudiantes prestan un horario de consultas o es...? No, como trabajamos con personas con discapacidad, uno de nuestros intereses es que sea accesible, que sea un servicio accesible. Consultorio jurídico sí tiene un horario de atención, entonces ir de lunes a viernes y digamos nosotros respondemos consultas con diferentes canales, puede ser por llamada telefónica, por correo electrónico, en persona. Y lo otro es que depende un poco de los ajustes razonables que requiere la persona. Si es una persona sorda que requiere intérprete de señas, entonces pues tenemos que programar el intérprete para que
presente en la consulta. Okay. ¿Y cómo contactan, digamos, esas personas, cómo tienen acceso al país? De diferentes maneras. Por organizaciones de la sociedad civil, nos llaman directamente, generalmente surgen casos de presentaciones, referencia de otras entidades, o que nos consultan directamente. Que sea un espacio en donde los estudiantes pueden experimentar qué es ejercer como profesional legal, qué es ser abogado y qué implica la relación con los clientes, qué implican las obligaciones éticas que se tienen, qué implica desarrollar un proyecto con tiempo límite, con recursos limitados, en fin, que asuman responsabilidad por su propio aprendizaje y básicamente una de las cosas que les decimos es como bienvenidos a su vida profesional. Acá no es una clase, no es que no te voy a sacar, no es que mamera venir, hay una persona cuya vida está involucrada y sobre la que yo tengo una responsabilidad. Entonces, y los proyectos que nosotros hacemos buscan tener un impacto. Y también la idea es que los estudiantes entiendan que tienen un rol en la sostenibilidad y en la dirección que asume el país. Una de las cosas que nos interesa es que los estudiantes participen en proyectos que les llaman la atención, que les parecen interesantes, que también pueden ser temas para su tesis, por ejemplo. Entonces, que sea no un trabajo, digamos, que tenga lo menos posible coercivo, de aspecto coercivo, sino que sea realmente un trabajo de equipo profesional. ¿Tienen algún interés en que la organización vaya creciendo, vincular más estudiantes? Pues como clínica tenemos un cupo limitado cada semestre, ¿no? Entonces en general tenemos entre 9 y 12 estudiantes y yo no veo eso cambiando porque no tenemos capacidad de supervisión para tantos estudiantes, entonces máximo serían 15. Nosotros dependemos de la Facultad de Derecho. Organigrámicamente, el director de consultorio jurídico se encarga como de los procedimientos que deben seguir los estudiantes. Sí. Nosotros tenemos relaciones muy cercanas con organizaciones asociativas de personas con discapacidad. Tal vez las más cercanas son ASDAUN y Fundamental Colombia, Profamilia. Y hay otras organizaciones, digamos, que están en un círculo más amplio que nos solicitan servicios o nos contactan, por ejemplo la Secretaría de Integración Social, por ejemplo RECA, que es una organización, por ejemplo Pacto de Productividad, y hay otras entidades que organizan eventos y nos invitan. Entonces, por ejemplo, mañana es la plenaria del Coloquio Nacional de Investigación en Discapacidad, que va a ser en el ML de 8 a 2, y vienen más o menos 600 personas, entre 10 personas con discapacidad. Es un evento organizado por la Universidad Nacional de Rosario, la Secretaría de Salud. Y también tenemos relaciones. Uno de los proyectos que hicimos fue entrenar estudiantes de consultorios jurídicos en 7 ciudades del país. Entonces ahí tenemos relaciones con las universidades con las que trabajamos y con las organizaciones de la sociedad civil local con las que trabajamos. Tenemos relaciones también con organizaciones financiadoras que financian nuestros proyectos, como la Fundación Saldarriaga Concha, porque además el presupuesto del país no es solo de la Facultad de Derecho. Nosotros tenemos que conseguir dinero externo para financiar los proyectos. La facultad solo cubre el sueldo de los abogados. Y entonces la Fundación Saldarriaga Concha nos financia, Open Society Institute, Instituto Nacional para Ciegos.